Les quiero contar un poco la visión panorámica de lo que fue Camisea para que entiendan el significado que esto tiene. A mediados de los años 60 yo era estudiante en la Universidad de Ingeniería y allí en los foros que se hacían sobre energía ya en aquellas épocas sabíamos una verdad profunda, que el Perú dependía de dos fuentes de energía, del petróleo y de la hidroenergía, lo cual era sumamente peligroso porque el petróleo iba a ser enormemente volátil en sus precios y sus grandes reservas estaban situadas en zonas políticamente inestables en el mundo. Entonces, que en cualquier momento podría venirse un alza enorme de precios, como ocurrió en los años 70. Y la hidroenergía, teniendo la ventaja de ser limpia y renovable, estaba sometida a la estacionalidad de las precipitaciones pluviométricas. Entonces, en años muy secos, el país se podría ver afectado. Se requería una tercera fuente de energía. El Perú la había buscado en la energía nuclear, la había buscado en el carbón, sin suerte. El primer intento de gas fue en el año 85. A comienzos de los 80, incluso cuando apareció el gas de Zorritos, que tampoco tuvo el desarrollo que se esperaba. Y Camisea es la fuente de energía que cumplía con esas características de ser la tercera fuente de energía que necesitaba el Perú: ser muy abundante, ser barata y ser limpia. El siguiente paso que recuerdo, se pasaron 25 años, ya no era estudiante, era el decano de la Facultad de Mecánica, e hicimos a nivel de facultad el análisis de la situación energética del Perú y la proyectamos 30 años para adelante. Y la conclusión de ese análisis, que duró varios meses, que participaron profesores, estudiantes, gente de otras facultades, fue que el destino del Perú era uno con Camisea y otro sin Camisea. Entonces, en el año 92 yo tenía muy claro en mi mente esa conclusión: el Perú era uno con Camisea y otro sin Camisea. En noviembre del año 2000 ya se había concursado Camisea, se había dado la buena pro para la explotación del campo, se había dado la buena pro para el transporte, pero no se había autorizado la firma de los contratos. Y una parte importante de la población, especialmente en Cusco, pedían que eso se anulase y que los contratos no se firmasen. En esas condiciones llegó el gobierno de transición. Yo estaba un sábado en mi casa escuchando la televisión a ver qué noticias había sobre el nuevo gabinete. El presidente tenía 2 o 3 días de haber sido elegido presidente del Congreso, y como presidente del Congreso asumir la presidencia de la República. Cuando sonó un teléfono, el ingeniero Juan Inchaustegui me llamaba a juramentar el cargo de ministro de Energía y Minas. Me dijo que me ponga un terno azul, una corbata y que vaya a Palacio a juramentar. Y me encontraba que tenía que dejar todo lo que estaba haciendo, y era por supuesto un enorme para mi persona. Ese mismo día hubo la primera sesión del gabinete, y terminada la sesión el presidente Paniagua me dio los documentos de Camisea y me dijo que había encontrado sobre su escritorio los decretos supremos que autorizaban la firma de los contratos, que ya tenían la firma de los ministros del régimen que se iban, y que él podía firmarlos, y con eso estaba cerrado el tema, pero que antes de firmarlos quería saber si estaban bien o no. Entonces me encargaba a mí revisar los contratos, y si los encontraba bien los firmaba, y si no, nosotros teníamos que asumir la responsabilidad. Esa misma tarde estuve conversando con la gente del consorcio de Camisea y del ministerio, y todo el esquema me pareció bueno, excepto un detalle. El detalle es que las fórmulas de reajuste
Las fórmulas de reajuste son los precios relativos a los precios de una época, y habían escogido como los precios de esa época los precios de la historia más baja de los precios del petróleo. Fue una casualidad, pero entonces era pagar $1 respecto a un petróleo que valía 10 el barril, y conforme subiese el precio del petróleo, los precios del gas iban a escalar de manera semejante. Yo quería que se firmasen los contratos de camisea porque sabía lo que le representaba al Perú. Sabía que no tenía tiempo, que si se pasaban 3 o 4 semanas más me iban a decir que ese era un gobierno transitorio y que lo dejásemos para el que venía más adelante. Y habían enormes presiones de un lado de que se firmasen y en el otro que no se firmase. Entonces hubo una negociación muy rápida, muy intensa. Hubo un momento en que parecía que ahí terminaba todo. Yo planteé a modo de ultimátum que o hacíamos el cambio o tenía que salir a decir por qué no se firmaban los contratos. Finalmente se hizo el cambio y se firmaron los contratos. Y yo estaba adquiriendo, junto con Javier Silva Ruete, que era el ministro de Economía en esos momentos, ambos estábamos adquiriendo la responsabilidad sobre contratos que es muy poco lo que habíamos podido hacer. Algunos cambios, algunos ajustes dentro de los contratos, lo cual era difícil porque ya habían sido negociados. Sobre esos contratos se habían presentado las ofertas y el lado legal favorecía a la otra parte, pero aceptaron la renegociación porque el Estado tiene un poder para poder renegociar. Recuerdo que el 9 de diciembre se firmaron los contratos de camisea y pasó el tiempo. Sabía yo que de ahí en adelante el tema me iba a perseguir, entonces iba al tanto con las noticias. Pasaron varias cosas. El siguiente episodio importante es el año 2005. Cuando se firmó camisea habían 2 lotes, el lote 88 y el lote de 56. El contrato se firmó sobre el lote 88. Tanto el 88 como el 56 tenían reservas probadas. ¿Por qué no se firmó el lote 56? Porque el Perú no sabía de gas. El poquito gas que se utilizaba estaba en Talara y algo en Aguaitía que se había encontrado, pero la escala de camisea era totalmente distinta. Y estábamos embarcando al país en el gas y teníamos que guardarnos algo de reserva. Entonces, ¿qué si pasa tal cosa? Entonces tener algo, y eso era el lote 56. O sea, el lote 56 era la reserva estratégica del país, y el gobierno que nos precedió hizo un buen trabajo, y hay que reconocerlo, al ponerle un marco legal al contrato de camisea. Si bien el propio gobierno sacó en el año 92-93 una ley de hidrocarburos que decía lo que se expresó aquí en estos momentos, que una vez que los hidrocarburos salen del subsuelo ya pasan a ser propiedad de la empresa. Hubo unas reformas en los contratos de gas, porque los contratos de gas ya no eran de libre disponibilidad. Con el hidrocarburo en general, salvo una situación de emergencia en la que el Estado sí puede intervenir pero paga precio internacional, en los contratos de gas el gas no era de libre disponibilidad. El gas tenía que usarse en el mercado peruano a menos que las reservas fueran superiores a un horizonte permanente de 20 años.